Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pulse, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuentes senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. También ya hemos visto acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. También ya hemos visto cómo simular las condiciones iniciales en los inductores y los circuitos transitorios de primer orden RL. Ahora continuaremos viendo cómo simular los circuitos transitorios de segundo orden, o también conocidos como circuitos RLC. Entonces, en esta parte 9, viendo lo que corresponde a los circuitos transitorios de segundo orden o circuitos RLC, tendremos que este estudio se dividirá en las siguientes partes. Las partes 1 y 2 ya han sido concluidas. Ahora veremos la parte 3. Los circuitos que simularemos estarán conformados solo por capacitores, inductores y resistencias, ¿no? Los capacitores e inductores estarán con sus respectivas condiciones iniciales si es que el enunciado del problema lo está mostrando así. Y también van a haber fuentes de tensión y o corriente de tipo escalón. Entonces, estos circuitos que simularemos en esta parte están clasificados como circuitos transitorios de segundo orden o circuitos RLC. También en esta parte van a ver o se va a usar los interruptores. Entonces, solo donde resulte apropiado se hará un muy breve repaso del uso de los interruptores. Para aquellos que ya conocen cómo usar estos dispositivos, pueden obviar este repaso sin pérdida de continuidad. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. Es decir, en el análisis teórico de este tipo de circuitos solo obtenemos expresiones matemáticas, pero en las simulaciones que ahora haremos solo nos mostrarán resultados gráficos. Entonces, en esta parte 3, tan igual como en la parte anterior, en la parte 2, les mostraré cómo introducir las expresiones que se obtengan en el cálculo teórico en el mismo resultado gráfico que nos muestra el simulador. Y esto se hace con el objetivo de verificar si ambos resultados coinciden gráficamente, con lo cual validamos nuestros resultados teóricos. Recalcamos aquí que se hace énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos solo se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de estos circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado. Bien, entonces vayamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video.
Veamos el primer problema. Nos dicen hallar Bx, esta es la tensión acá, para tiempo mayores que 0 con B sub C, la tensión de este capacitor en tiempo igual a 0, 0 voltios, e I sub L, la corriente que pasa por aquí, por este inductor, en tiempo igual a 0, 0 amperios. Es decir, aquí en este problema ya nos están dando las condiciones iniciales. Observen cómo la fuente que está energizando el circuito es de tipo escalón, una fuente de corriente de tipo escalón. Bien, entonces vamos a ver cuál es la cómo se simula. Bien. Como siempre recomiendo a estas alturas ya se debe saber manejar los atajos que nos da el teclado aquí para el simulador. Por ejemplo, control N, ustedes tienen un nuevo esquemático con F2. Ustedes pueden seleccionar el componente que van a usar. En este caso, de acuerdo al circuito, necesitamos de una fuente de corriente. En realidad van a ser dos. Ya voy a explicar. Acá una resistencia, un condensador y una inductancia. Bien, vamos a conectarlo. Ya voy a explicar de qué se trata, por qué esas dos fuentes de corriente. Acá el GND, la resistencia, a ver, vale 4, 1/3 y 1 Henry. 4, aquí en el condensador es 1/3 y aquí es 1 Henry. Nunca olvidar que como parte de las propiedades de este inductor hay que colocar una resistencia muy pequeña, en este caso de 1 microohmio. Listo. Bien, nosotros aquí estamos colocando dos fuentes de corriente en paralelo. Todo esto es debido a esto. Observen, ¿no? Esta fuente de corriente es 2 mu t menos 2 mu t menos 2. Entonces, ustedes tienen en realidad dos fuentes, ¿no?, de tipo escalón. Esta de acá y esta de acá. Entonces, esta que es positivo la estoy asumiendo que vaya así, 2 ut, y esta que es negativo, lo contrario de esta, la dirección contraria sería esto, ¿no?, 2 ut menos 2. Entonces, debido a eso es que yo estoy colocando dos fuentes. Bien, para este tipo de fuentes de tipo escalón voy a usar fuentes de tipo PWL. En la descripción del video les dejo el link donde yo hice un video, ¿no?, especialmente, ¿no?, en cómo usar este tipo de fuente PWL, ¿no?, donde hay detalle, ¿no? Aquí simplemente voy a hacer un uso muy rápido de esta fuente. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no?, muy rápidamente, para esta fuente necesitamos, por ejemplo, acá tiempo. Esta es la función escalón. Entonces nosotros en una fuente de corriente de tipo PWL va a ser algo así. Para tiempo 1 igual a 0, valor 1, 0 voltios. Y exagerando, ¿no?, tiempo 2, vamos a exagerar acá, 0 más 1 nanosegundo, es decir, exagerar el dibujo, 0 más 1 nanosegundo, valor 2 es igual a 2 amperios. Entonces acá esto no es voltaje, por si acaso, esto es valor, ¿no? Esto es valor de la corriente en tiempo 1, valor de la corriente en tiempo 2, ¿no? O pongámoslo así para no crear confusión. Y esto de acá es corriente. Entonces
En el tiempo 2, 0 más 1 nanosegundo, la corriente es 2. Entonces aquí es 2. Y a partir de ese instante en adelante esto se mantiene. Y la fuente de tipo PWL va a ser esto, ¿no? Noten que 1 nanosegundo es un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Solo que yo acá estoy exagerando el dibujo para efectos de explicación. De igual forma aquí, para esta fuente, noten que aquí es T-2, por lo tanto vamos a hacer que tiempo 1, 2, el valor de la corriente en el tiempo 1 va a ser 0 y vamos a hacer como esto, es decir, esto lo vamos a trasladar. En el tiempo T2 va a ser 0 más 1 nanosegundo, perdón, 2 más 1 nanosegundo. El valor de corriente en ese tiempo va a ser 2. Entonces va a ser 2. Esto va a ser así. Y esto se va a mantener. Obviamente esto es un periodo, un instante de tiempo muy pequeño. Va a simular muy bien lo que es un escalón, ¿no? Lo que es esta función de acá, ¿no? Va a simular muy bien esto, ¿no? O esto de acá, ¿no? Esto es en 0 y esto es en 2, ¿no? Tiempo igual a 2, ¿no? Solo que yo estoy exagerando esta subida para efectos de explicación. Bien, con eso dicho, entonces procedemos a colocar a llenar estas fuentes. Clic derecho acá en Advanced, nos vamos a PWL. Este va a ser tiempo 0, valor 1 en amperio, ¿no? 0, tiempo, acá va a ser 0 más 1 nano, ¿no? El valor en ese instante de tiempo, en tiempo 2, va a ser 2. Bien, aquí está, ¿no? Como estoy realizando una suma, dentro le tengo que poner llaves, ¿no? Para que no se vea todo esto, simplemente digo aquí. Entonces, aquí en Advanced PWL, tiempo 1, 2, valor 1, la corriente en ese tiempo 1, 0, en el tiempo 2, 2 más 1 nano, ¿no? El valor ahí es, el valor de la corriente es 2 amperios. Listo, para que no se vea aquí. Bien, recordemos también que acá nos están dando las condiciones iniciales, ¿no? La tensión en este capacitor es 0 voltios, la corriente en el inductor es 0 amperios. Entonces hay que colocarlo. Vamos a ver entre qué nodo y qué nodo está este capacitor. Abajo vemos this is node N001. Abajo vemos this is node N002. Entonces ya sabemos que aquí está la Tierra. Este es N001, este es N002. Bien, ahora vámonos acá, clic derecho para agregar, para agregarle las condiciones iniciales de acuerdo a cómo nos da el problema, ¿no? El Mi Edit, aquí al último, clic aquí, IC Statement, punto IC Statement significa punto Initial Condition en Name, le damos doble clic, B, entonces la tensión entre el nodo 001 y el nodo 002 es 0 voltios y tal como nos dicen, la corriente que pasa por la inductancia L1 es también igual a 0 amperios. Bien, entonces con esto ya estamos cumpliendo aquí, ¿no? La tensión entre este y este punto, voltaje entre nodo 001, N002 igual a 0.
o 0 voltios, ¿no? Y la corriente que pasa por aquí, este es L1 según el LTSpice, entonces es 0 amperios. Bien, listo. Ahora damos clic derecho acá, vamos a simularlo en stop time, démosle pues unos, no sé, unos 5 segundos, a ver. Y listo, ya estamos listos para simular. Simulamos. Y esa es la respuesta. Le vamos a dar más tiempo porque todavía no se termina de establecer. Por ejemplo, démosle 15 segundos. Ya, ahí se termina de establecer. Bien, eso de ahí es la respuesta. Observen cómo en tiempo igual a 2 segundos se produce como un rompimiento y de ahí sigue otra función. Fíjense cómo acá hay una función para tiempos menores que 2 y otra función para tiempos mayores que 2. Y eso se debe justamente a esta fuente de aquí, ¿no? Noten que hay antes de tiempo igual a 2 segundos, ¿no? Está funcionando esta fuente de acá, ¿no? Para tiempos menores que 2 segundos es como si tuviéramos este circuito 2 UT resistencia, condensador e inductor. Para tiempos mayores que 2 segundos ahí tenemos estas dos, ¿no? Y acá vendría la resistencia, el condensador y el inductor. Son dos circuitos, ¿no? Entonces la respuesta se parte en dos, ¿no? En el tiempo, ¿no? Una para tiempos menores que 2 y la otra para tiempos mayores que 2, que es todo este circuito, ¿no? Para tiempos mayores que 2. Entonces acá tenemos la respuesta. Vamos a copiar todo esto. Bien, vamos aquí a comparar, clic derecho a traces. Entonces sería 8 menos 16 por exponencial menos time. Lo podemos escribir o simplemente le damos clic aquí. Más, este de acá lo vamos a copiar. Más 16 por exponencial a la menos 3 por time. Todo esto por la función escalón u time. Ahora la otra parte, más menos 8 más 16 por exponencial, estamos aquí, e a la menos t menos 2. Entonces vamos exponencial menos time menos 2. Listo, terminamos esa parte. Menos, vamos a copiar, 16 más 16 e a la menos 3 por todo esto, el argumento del exponencial. Bien, ya falta un paréntesis, me parece que es el paréntesis de acá. Sí, es el paréntesis de acá. Todo esto por el escalón time menos 2. Bien, vamos a ver. Bien, entonces observen cómo ambos ejes 10 están coincidiendo. Ambos comienzan en menos 3, ambos terminan en 8 y ambos van de 1 en 1. Tienen un espaciamiento de 1 en 1. Entonces observen cómo ambas gráficas coinciden. Por lo tanto, lo que hemos hallado mediante procedimiento teórico, ¿no?, se está corroborando con la simulación. Bien, vamos a guardar esto, save as, RLC. Sería circuito 8. Circuito 8, donde estamos poniendo un escalón. Bien, estamos usando la función escalón. Bien, vamos con el siguiente problema.
A ver, lo vamos a borrar. Vamos a borrarlo mejor. Bien, ahora sí. Hallar B en tiempo igual a 0 y en tiempo igual a 0 y T, ¿no? B en tiempo igual a 0 es la tensión en este capacitor y en tiempo igual a 0 es la corriente por este inductor. Es decir, estas dos son las condiciones iniciales tanto en el capacitor como en el inductor, ¿no? Y T, ¿no? La corriente que pasa por el inductor para todo T. Bien, entonces vamos a armar este circuito. Observen que aquí tenemos una fuente de tipo escalón y acá hay una constante. Entonces, como se están sumando, yo podría dividir esta fuente en dos, ¿no? Podría colocar algo así, 2UT, y acá menos un voltio, ¿no? Más menos un voltio, y por acá el resto del circuito. Y eso va a ser lo que yo voy a hacer para la simulación. Bien, veamos. Entonces, esta va a valer menos un voltio. Aquí va a estar la función escalón. Nos vamos a advance y ya sabemos que la función escalón la vamos a hacer una fuente de tipo, una función de tipo PWL, ¿no? Tiempo 1, 0, valor 1 igual 0 voltios, tiempo 2, 0 más 1 nano, y el voltaje en ese tiempo o a partir de ese momento es 2 voltios. Bien, por aquí ponemos una resistencia, un condensador, otra resistencia, un inductor. Entonces armamos el circuito. Esta resistencia es de 1, esta resistencia es de 4, este capacitor es de 0.25 y este inductor es de 4 henrios. No olvidar colocar la resistencia en serie como parte del modelo del inductor, de un microohm, para que limite la corriente que va a pasar por ahí. Bien, entonces lo primero que debemos de hacer en este problema es hallar las condiciones iniciales, ¿no? Debido a que esta función de acá es 2 mu t menos 1, se supone que para tiempos menores que 0, o mejor dicho, esto de aquí, esta parte de aquí, o toda esta fuente que la hemos dividido en 2, observen que para tiempo menor que 0, esta fuente está desactivada, dado que la función escalón es de esta forma, ¿no? 0 y acá pues 2, ¿no? Tiempo. Entonces, para tiempos menores que 0, ¿no? Es 0 voltios. Y para tiempos mayores que 0 es 2 voltios. Esto significa 2 mu t. Entonces, antes de tiempo igual a 0, esto es como si estuviera desactivado, como si el circuito para tiempos menores que 0 simplemente estuviera así. Entonces, con esta fuente de acá, vamos a proceder a hallar las condiciones iniciales de este y de este dispositivo. Podemos simplemente cortocircuitar esto y darle bastante tiempo en el punto tran, ¿no? Para ver a cuánto se carga este capacitor y a cuánto se carga este inductor. Eso podemos hacer, o podemos también parametrizar, tal como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores. Parametrizamos, por ejemplo, esta función de aquí, lo parametrizamos en función de un tiempo, ¿no? Y
hacemos que esto se active, esta fuente se active después de un tiempo muy grande. Por ejemplo, hacemos esto, ¿no? Que esto se active, por ejemplo, en un T1 igual a 10 segundos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hallar las condiciones iniciales aquí, ¿no? Cuando todavía no se activa esta fuente de acá, ¿no? Puede ser esa otra forma, ¿no? Pero por simplicidad vamos a optar por esta forma de acá, ¿no? Vamos a desactivar esto de acá. Bien. A ver. La desactivamos. Y establecemos las condiciones iniciales tanto del capacitor como del inductor igual a 0, ¿no? Para recién de ahí cargar tanto el capacitor como el inductor. Este capacitor entre que nodo y nodo está bajo N002 y acá ground. Y este inductor en que está N003 y 0. Ya, nos hemos olvidado, ya que vamos a ver la corriente por este inductor, nos hemos olvidado de colocar el sensor de corriente mediante una fuente de tensión. Entonces este va a ser, y vamos a cambiar de nombre. Entonces este capacitor está entre el nodo 2 y ground, y el inductor está entre el nodo 3 y nodo 4. Entonces vamos a copiar por aquí. Esto de acá es ground, N02, N002, N003, N004. Bien. Entonces vamos a dar un buen tiempo que esta fuente esté desactivada, ¿no? Para hallar la condición inicial de ambos dispositivos. 15 segundos está bien. Entonces cambiamos acá en punto IC. Este va a ser entre el nodo 2 y 0, y la corriente por la inductancia 1 va a ser 0 amperes. Listo, entonces ya estamos listos para simular. Bien, vamos entonces a hallar la condición inicial. Veamos primero la tensión del capacitor. Nos vamos a un tiempo bien alejado. Observen cómo se establece en menos 800.0006 milivoltios. Para fines prácticos, menos 0.8 voltios o menos 800 milivoltios. Entonces, ya tenemos esto, y la corriente, vamos a sacar esto, y la corriente que pasa por el inductor, veamos. Vamos hacia más por acá, por la derecha, menos 199.996 miliamperes. Fines prácticos, menos 200 miliamperes o 0.2 amperes. Por lo tanto ya tenemos las condiciones iniciales, ¿no? Aquí están. Estamos viendo que la corriente va en esta dirección. Como dije, había otra forma que sería conveniente mostrarlo. Había otra forma que es trasladando esta función escalón, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo en los otros videos. Por ejemplo, este es 15, le vamos a dar pues un buen tiempo acá. Vamos a parametrizar esto. Tiempo T1 y acá T1. Listo, y vamos aquí, clic aquí, punto param, y
acá T1 le vamos a dar 20 segundos, es decir, bastante tiempo. Esto es más o menos así. Lo que estamos haciendo es esta fuente de acá, ¿no? Más menos 2 UT, y acá más menos 1 voltio. Esta fuente de acá, que en realidad es así, lo estamos colocando así. T1 aquí, aunque le hemos dado un buen tiempo, lo hemos trasladado. Entonces estamos hallando las condiciones iniciales. Aquí el cambio del switch, en qué momento se da, perdón, switch no, acá no hay switch. El stop time del punto tran es 15 segundos. Este T1 es 20 segundos, ¿no? 20 segundos, que en realidad esto es así. 20, aquí en tiempo 1 es 20 segundos, el valor en ese tiempo es 0. Y esto viene así. Tiempo 2 es 20 más 1 nano. Y el voltaje en ese tiempo, el valor 2, es 2. Está simulando esto de acá. Entonces nosotros vamos, y el stop time del punto tran está por acá, 15 segundos. Entonces por acá es donde vamos a hallar las condiciones iniciales, ¿no? Sin hacer lo que hemos hecho anteriormente. Bien, de igual forma simulamos. Observen, obtenemos básicamente lo mismo, menos 800 milivoltios, ¿no? La tensión del condensador, la tensión inicial, y la corriente del inductor es esto, menos 199.99 y más cosas, ¿no? Para fines prácticos, menos 200 miliamperes. Listo, entonces de las dos formas ustedes pueden hallar las condiciones iniciales. Ahora volvemos, vamos a colocar las condiciones iniciales que hemos hallado. Aquí es la tensión en el condensador es menos 0.8 voltios y la corriente en el inductor es menos 0.2 amperios. Entonces acá la más fácil es colocar aquí la tensión en el condensador, menos 0.8, y la corriente en el inductor dice que es menos 0.2 amperios. Pero hay que tener cuidado con los signos que vayamos a ver. Tenemos que ver cómo el netlist ha dispuesto este par de nodos de acá, cómo lo ha dispuesto. Entonces veamos. Vamos a darle OK, y si hay que cambiar, cambiamos. Entonces nos vamos a View, Spice Netlist, y cómo ha dispuesto el L1, ¿no? El L1 está entre el nodo N003 y el nodo 005. A ver, este nodo N05. Entonces acá yo me he equivocado, las disculpas del caso, no es N004, sino es N005. Entonces el netlist ha dispuesto de esta forma, ¿no? L1, N003, N005. Entonces si yo le pongo al netlist, o perdón, en el punto IC, condiciones iniciales, y L1 que valga, por ejemplo, positivo 0.2 amperios, el simulador va a tomar como que la corriente va a ir desde este primer nodo hacia este segundo nodo. O sea, va a tomar que la corriente viene así.
pero nosotros estamos simulando y vemos que la corriente en realidad es menos 0.2, no está yendo en esta dirección, dado que acá le hemos colocado un sensor de corriente y estamos asumiendo que la corriente viene así, tal como nos indica el enunciado del problema. Pero en la simulación hemos visto que es menos 0.2, o sea, en realidad la corriente va así, ¿no? Del nodo N005 al nodo N003, la corriente inicial va hacia arriba. Entonces yo acá, si le pongo negativo a este, el simulador va a tomar que la corriente viene desde este segundo nodo a este primer nodo de acá, que es justamente como hemos encontrado en la condición inicial. Entonces le tengo que poner menos 0.2 amperes. Bien, aquí entonces, bueno, ahí ya le habíamos puesto. Y tenemos que regresar al problema original, dado que hemos parametrizado aquí con T1, ¿no? En esta función de acá, en esta función escalón, ¿no? Es decir, estábamos trabajando acá, tiempo T1 es este, ¿no? Entonces vamos a regresar esto acá, que es el problema original, ¿no? Es el problema original. Nosotros hemos trasladado todo esto para efectos de hallar o de ver otra forma de hallar las condiciones iniciales. Entonces esto vendría así. Ahora en T1 lo pongo igual a 0, ¿no? Este de acá es así, tiempo T1 lo pongo igual a 0. Cambiamos esto, tiempo T1 igual a 0. Entonces se va a regresar a esto de acá, ¿no? Tiempo T1 0, exagerando, este es T1 más 1 nano, aquí es 0 voltios y aquí es 2 voltios, ¿no? 2 voltios es aquí, ¿no? Esto de acá ya sabemos que está simulando como si fuera, no digo que sea, pero como si fuera una función a escalón, dado que de acá a acá hay un nanosegundo, un periodo muy corto. Bien. Y en el stop time, punto tran 15, démosle 10 segundos, a ver qué sale. Bien, ya pusimos las condiciones iniciales, simulemos y veamos lo que nos piden, ¿no? IL para todo tiempo. IL era la corriente que pasa por el inductor. Esta corriente de acá. Sí, tiempo suficiente, en 10 segundos ya se estableció. Bien, esta es la respuesta. Vamos entonces a corroborar lo que hemos hallado en la teoría. Ojo, a nosotros en el cálculo teórico nos sale menos 0.2 mu menos t más todo esto de acá. Este mu menos t es, de acuerdo a esta nota, por ejemplo, a mu menos t es igual a menos a por mu t. Entonces esto de acá lo podemos pasar como 0.2 mu menos t, o mu t, perdón, esto de acá, esto podemos colocar como 0 menos 0.2 menos más 0.2 ut. Y después todo esto lo copiamos igual. Y lo multiplicamos por la función escalón. Bien, veamos. Clic derecho a traces menos 0.2 más 0.2 por qtime. Listo, más 0.2 más 0.246 por exponencial menos 3.46 por time menos 0.646 por exponencial menos 1.38 por time. Clic aquí. Ya cerramos todo y lo multiplicamos por la función escalón. Bien, aparentemente
no están coincidiendo, pero vemos que ambos ejes Y comienzan en diferente punto. Este eje Y de la izquierda comienza en menos 240 mili, este eje Y de la derecha comienza en menos 200 mili. Este eje Y de la derecha termina en 200 mili, este eje Y de la izquierda. Este eje Y de la derecha termina en 240. Vamos a tomar como referencia este eje Y de la izquierda, que tiene un espaciamiento de 40 en 40, entonces aquí cambiamos, ¿no? Este viene desde menos 240 hasta 200 y un espaciamiento de 40 en 40. Bien, observen cómo coinciden ambas gráficas. Ambos ejes Y están comenzando en menos 240 mili, ambos ejes Y se están terminando en 200 mili, ambos ejes Y tienen un espaciamiento de 40 mili en 40 mili. Las gráficas coinciden, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Entonces, lo que hemos hallado mediante cálculo teórico, procedimiento teórico, lo estamos corroborando mediante simulación. Bien, vamos a continuar con el siguiente problema. Esto ya lo podemos sacar. Vamos a guardar esto. Save as. Que es el circuito. Escalón. Bien, ¿qué tenemos por acá? Bien, hallar IL, la corriente que pasa por este inductor en tiempo igual a 0, es decir, la condición inicial de esta corriente, de este inductor, ¿no? La tensión en el condensador aquí en tiempo igual a 0, nuevamente su condición inicial, y B sub C para todo T, ¿no? Tan igual como en el problema anterior, cuando nos dicen para todo T, y eso es algo que me olvidé mencionarle, mil disculpas, es que esto de aquí es para tiempo menor que 0 y todo esto de aquí es para tiempo mayor que 0, ¿no? Para tiempo menor que 0 es cuando el circuito, ¿no?, está así, ¿no? Para tiempo menor que 0 el circuito está así. Entonces, con tiempo menor que 0, ¿no?, la corriente, la respuesta, ¿no?, que estoy viendo de la corriente es básicamente su condición inicial, ¿no?, que está pasando por acá, ¿no?, la condición inicial, tiempo menor que 0. Y para tiempo mayor que 0 ya entra a funcionar la función escalón, es decir, tiempo mayor que 0 sería todo esto, ¿no? 2 mu t menos 1, por acá la resistencia, el condensador, la otra resistencia y el inductor. Entonces, todo esto de acá es para todo T, o sea, todo esto. Esta respuesta de acá es solamente para tiempos mayores que 0, y eso se ve porque está multiplicada por la función escalón, ¿no? Y la función escalón, como hemos visto, es diferente, es 0 para tiempos menores que 0, y es A para tiempos mayores que 0. Entonces, si está multiplicado si toda esta función está multiplicado por el escalón, entonces todo esto es válido para tiempos mayores que 0. Entonces, para todo T es todo esto de acá. Bien, con eso explicado, igual se nos pide aquí. Noten que la respuesta, ¿no?, aquí se compone de dos, ¿no? Esto más esto de acá. Esto, obviamente, de acuerdo a lo que hemos visto hace un momento, esto es para tiempo menor que 0 y esto es para tiempo mayor que 0. Noten que está multiplicado por el mu t. Bien, entonces comencemos a armar el circuito. Hay que observar que hay una fuente de corriente dependiente de la tensión de aquí. Observen acá que esta fuente de tensión tiene dos sumandos, entonces yo podría dividir esta fuente en dos,
¿no? En dos fuentes, una que sea 6 t y acá más menos 10, y por acá viene todo el demás, lo demás. Bien, vamos a armar el circuito entonces. Esto de acá lo podemos reutilizar. Vamos a quitar esto y colocamos esto de acá acá. Ya, entonces vamos a cambiar esta fuente de tensión PWL. Clic derecho acá, valor 2, en lugar de 2 esta vale 6. Bien, vamos a dejar esto con el punto para, y esta fuente vale 10. Esto vale 0.1 Henry. Por acá de la fuente, por acá está el sensor, ¿no?, de corriente. Acá, bueno, acá viene ya la resistencia. Vamos a cerrar esto. Bien. Por acá viene la fuente de corriente dependiente de tensión. Es esta de acá. Puede ser esta o esta, cualquiera de las dos. No, G o G2. Lo único que varía es la polaridad de la tensión que controla esta fuente, ¿no? Miren, más, menos. Y este es menos, más, ¿no? Cualquiera puede ser. Esto viene así. Ya. Entonces esto está por acá. Esto vale 4 y esto vale 2. Bien, aquí colocamos el condensador que vale 0.625. Bien, ya está, el circuito ya está armado. Entonces, para hallar las condiciones iniciales vamos a usar el mismo procedimiento que hemos usado en el problema anterior, ¿no? Dado que esta fuente la hemos colocado así, para tiempos menores que 0, esta fuente todavía no está activada. Entonces, para tiempos menores que 0 solamente se tiene este circuito de acá. Y es allí donde se procede, va a proceder a hallar las condiciones iniciales del inductor y del capacitor. Ahora vamos a usar el mismo procedimiento del problema anterior. Esta fuente de acá, ya que hemos parametrizado T1, vamos a ponerle T1 por ejemplo 20 segundos. Y el voltaje en ese tiempo va a ser 0 voltios. Entonces hasta ahí yo tengo algo así. Y en el tiempo 2 va a ser T1, que es 20 segundos más 1 nano, y el voltaje en ese tiempo o a partir de ese tiempo va a ser igual a 6. Entonces, exagerando, 20 más 1 nano es tiempo T2. Esto viene así y esto es 6. Entonces el punto tran lo podemos dejar en su stop time en 15 segundos, ¿no? Aquí entonces vamos a hallar las condiciones iniciales, tan igual como lo hicimos en el problema anterior. Esa sería la estrategia, y la estrategia que hemos venido usando en los videos anteriores, ¿no?, de cómo trabajar cómo hallar las condiciones iniciales. Bien, entonces algo más, no, suficiente. Entonces hasta este punto de acá,
el circuito es como si se estuviera comportando así, ¿no? Y el stop time que estamos colocando, ¿no?, es menor, ¿no?, es menor a cuando se produce este cambio en la fuente de tipo escalón. Entonces aquí es donde nosotros vamos a hallar la condición inicial, ¿no?, cuando todo está funcionando como si fuese así. Bien, hagámoslo. Tiempo T1 hemos dicho que sea 20 segundos. Bien, y tenemos que establecer la tensión en el condensador y la corriente en el inductor igual a 0. Veamos entre qué nodo y qué nodo está el condensador. Entre el nodo 4 y ground. Bien, entonces acá colocamos N004 y esto es 0. Vamos a ver entre qué nodo y qué nodo está el inductor. Nodo N001, N002. Ok. Aquí N001, aquí N002. Bien, tenemos esto entonces. A ambos tenemos que ponerlo igual a 0 para recién hallar nuestras condiciones iniciales. Clic derecho acá. Cambiamos en lugar de 2, esto va a ser 4, entre el nodo 4 y 0 es 0, la corriente que pasa por el inductor 1 es 0, listo. Y acá en punto tran el stop time le ponemos 15, tal como lo hemos mencionado aquí. El stop time es 15 antes de que se produzca el cambio para que esta fuente comience a funcionar, ¿no? En realidad esta fuente de acá, dado este cambio, el circuito ahora está así, ¿no? 6UT-20. Entonces, para T igual a 20 segundos recién se activa esta fuente. Esta es la estrategia que hemos usado en el problema anterior. Bien, simulamos entonces. Vemos qué corriente pasa por el inductor. Vámonos por acá. Fíjense, 694.44 femtoamperes. Fines prácticos, 0 amperes. Ahora vamos por la tensión en el condensador. Aquí. Ya. Ahí nomás vemos que se acerca asintóticamente y llega hasta 10 voltios, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la corriente en el inductor y tenemos la tensión en el capacitor. Entonces ya podemos hacer el cambio acá. Clic derecho acá, en lugar ahora de 0 voltios va a ser 10 voltios y la corriente que pasa por el inductor es 0 amperios. Ya no me preocupo, ¿no?, en ver cómo voy a colocar la condición inicial, ¿no?, del inductor, ¿no? Dado que tendría yo que ver aquí en View, en el Spice Netlist, L1 entre N001 y N002. Ya no me preocuparía yo en esto, dado que 001, N002, dado que la corriente que pasa por el inductor 1 es 0 ampere. Acabamos de hallar que es 0, entonces no me interesa si va hacia de izquierda a derecha o de izquierda a derecha, porque es 0. No me interesa ponerle un signo acá. Es 0 ampere, entonces no tengo que ponerle ningún signo. Bien, entonces colocamos esto 0 y regresamos al problema original, ¿no? Nuevamente esto de acá, el T1 lo pasamos a 0. Ahora T1 es igual a 0, entonces esta función regresa acá. Acá esto es 0, T1 0, valor 1, 0 voltios. Acá 0 más 1 nano, T1 más 1 nano. Acá
el valor de la tensión en ese punto es 6. Entonces hemos regresado al problema original. Ya no es esta fuente, ¿no?, que la teníamos cuando hicimos esto, sino ahora es esta fuente de acá. Regresamos nuevamente al problema original. Aquí le damos 0. Y bueno, en punto tran, stop time, le podemos dar, no sé, se me ocurre 5 segundos, a ver, ¿no? En stop time 5 segundos. Listo, ya tenemos todo, simulamos. Y vemos la tensión en el condensador. Bien, es esta de aquí, con 5 segundos tiempo más que suficiente. Bien, entonces vamos a copiar esta expresión que se ha hallado teóricamente. La vamos a copiar en el simulador a ver qué sale. Y no olvidar nuevamente que esto de acá sería de acuerdo a lo que hemos visto en el problema anterior, ¿no? Esto. Entonces eso sería 10 menos 10 UT. Recordar también que esto de aquí es para tiempo menor a 0, es decir, tiempo antes de que esta fuente comience a funcionar, ¿no?, se active. Y todo esto de aquí, debido a que está multiplicado por la función escalón, esto es válido para tiempo mayor a 0, ¿no?, cuando ya la fuente, cuando esta parte de acá, el escalón de toda esta fuente, se ha activado. Entonces, como nos dicen, para todo t, para todo tiempo, es todo esto de acá. Bien, entonces vamos a copiar 10 menos 10 UT más todo esto de acá. Clic derecho a traces 10 menos 10 por la función escalón más 0.75 por exponencial menos 36 por time menos 6.75 por exponencial menos 4 por, en lugar de tipar le pongo dar clic aquí, time, y esto lo multiplicamos por la función escalón u time. Veamos, hay un ligero error allí. Sí, vamos a ver dónde puede estar el error. A ver. Falta el más 16. Clic derecho acá. Acá le agregamos más 16. A ver. Bien, ahí está. Observen cómo ambos ejes 10 coinciden. Ambos comienzan en 9.6 y ambos terminan en 16.2 y ambos tienen un espaciamiento de 0.6 en 0.6. Las gráficas están coincidiendo, entonces nuestra respuesta que hemos hallado teóricamente se corrobora con la simulación. Vamos a guardar esto, circuito 10. Bien, por lo tanto, lo que hemos hallado teóricamente se está corroborando con la simulación. Y bien, vamos con este problema de acá. Veamos. Bien, vamos entonces hallar IL, la corriente que pasa por este inductor en tiempo igual a 0, es decir, su condición inicial. El voltaje B sub C en tiempo igual a 0, es decir, el voltaje en este condensador en tiempo igual a 0, su condición inicial. E IL en el tiempo, ¿no? IL en el tiempo es la corriente aquí para todo T. Noten que este problema tiene un switch y también una fuente tipo escalón. Entonces la nota nos dice que para el siguiente problema que incluye un switch, asumir que antes del cambio de posición de este interruptor, de este de acá, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos venido trabajando, ¿no?, este circuito
si nos dicen que asumir que antes del cambio de posición de este interruptor el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo. Bien, entonces, entendiendo un poco más esto, se supone que esto ha estado así antes de tiempos menores que 0, es decir, antes de que el switch se cierre. Esto es 48, esto es 10, acá es 100, acá viene este condensador de aquí, 1 sobre 240. Ahora, esta fuente de aquí, de acuerdo a lo que nosotros ya conocemos, a U menos T es igual a menos a UT. Por lo tanto, si acá tenemos dos sumandos, ¿no?, entonces podemos abrir esta fuente en dos fuentes de corriente en paralelo, tal como ya lo hemos hecho en algún problema anterior. Entonces podemos establecer esto así. Esto de acá, positivo, 3 amperios, y esto de acá, negativo, hacemos que la fuente apunte hacia abajo. Esto sería 3 UT. Bien, pero como es para tiempos menores que 0, esta fuente no está funcionando aún, dado que esta fuente se activa para tiempos mayores que 0, porque es una fuente de tipo escalón. Entonces, en realidad, para tiempos menores que 0 tenemos este circuito de aquí. Para tiempos menores que 0, y es así que nosotros vamos a proceder a hallar las condiciones iniciales del circuito. Primero vamos a armarlo. Bien, veamos entonces esta fuente de corriente, que la vamos a abrir en 2, y bueno, ¿qué nos puede servir de acá? Pues el inductor. Bien, esto de acá ya lo podemos, todo esto de acá lo vamos a quitar. Bien, entonces fuente de corriente, una que apunta hacia arriba, que vale 3, y otra fuente de corriente que apunta hacia abajo de tipo PWL, Advanced PWL. Entonces, como la fuente empieza en 0, entonces nosotros ya sabemos qué hacer, ¿no? Es de este tipo de acá, tiempo time 1 igual a 0, ¿no?, que podemos continuar parametrizándolo. Tiempo 1 y valor de la corriente en ese tiempo es 0. Vamos a ponerlo así mejor. Y en time 2, que sería time 1 más 1 nano, acá 0 más 1 nano, el valor de la corriente va a ser igual a 3. Entonces esto de acá, ¿no?, acá hemos exagerado el paso de 1 nano. Esto de acá es esta fuente de acá, ¿no? 3. Estamos exagerando esta parte de acá, ¿no? Estamos exagerando esta subida, ¿no? Simplemente para efecto de explicación. Bien, entonces coloquemos esto aquí en la fuente. Time 1, acá el valor, el parámetro, valor 0, y time 1 más 1 nano, valor 3. Listo, esta apunta hacia arriba, esta apunta hacia abajo, sí. Y entonces aquí vamos a marcar para que no se vea. Vamos a juntarla más. Listo. Nos falta entonces el capacitor, la resistencia del inductor y la otra resistencia. Bien, capacitor de valor 1 sobre 240. La resistencia, que vale 48,
el inductor, a ver, acá la corriente por el sensor la va a medir hacia abajo, según lo que me dice el problema, sí, tiene que ser hacia abajo, según el enunciado del problema, y una resistencia aquí de 100 ohmios. Este inductor vale 10 henrios. Listo, entonces vamos a conectar, ya después colocamos después colocamos el interruptor. F3 es para cablear, no hay que olvidar. No, acá no lo he conectado. Bien, este param ya les voy a mostrar en este problema cómo lo vamos a usar. Bien, vamos ahora a buscar el interruptor. El interruptor es de tipo, de lo que está abierto pasa a estar cerrado, ¿no? Tipo abre cierra. Vamos a buscarlo, file, open, abre cierra. Bien, acá tenemos el modelo del switch, ¿no? Entonces en este video nuevamente voy a usar un interruptor que ya hemos venido utilizando en los videos anteriores. En la descripción de este video les dejo 3 enlaces, lo que son los videos donde detallo el uso de estos interruptores, ¿no? Pero vale la pena que haga un muy breve recuento de cómo funcionan estos interruptores, ¿no? Para aquellos que ya conocen el manejo de este dispositivo, ¿no?, que ya me han venido siguiendo, pueden pasar esta parte, este repaso sin ninguna pérdida de continuidad. Entonces, acá tenemos el switch que observen que son de observen que es un switch, tiene 4 terminales, 2 de los cuales son de control, ¿no? Aquí está el terminal de control negativo y el terminal de control positivo. Este switch es de tipo tensión, es decir, es un switch controlado por tensión. Observen como aquí en la terminal de control negativa el voltaje es 0 voltios y en la terminal de control positiva viene esta tensión de acá, OP close, que viene de acá. Si damos clic aquí, Highlight Net, vemos que son el mismo punto, ¿no? Okay. Ahora, este OP close viene de esta fuente de acá, ¿no? Entonces, esta fuente de acá es lo que está conectado en la terminal de control positiva. Es una fuente de tensión de tipo PWL. Vamos a ver lo que hay adentro. Observen que en tiempo T1, time 1, el valor de esa tensión en ese tiempo es menos 0.5 voltios y en time 2, en tiempo 2, el valor de, es 0 más un nanosegundo, ¿no? El valor de la tensión a partir del time 2 es 0.5 voltios. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Bien. Primero hemos visto, de acuerdo a lo que tenemos, que este de acá es el switch. La terminal de control negativa está a tierra. Esto de acá, la terminal de control positiva, viene un OP close y este OP close está atado a una tensión, ¿no? Entonces la terminal de control negativa es a 0 voltios, por lo tanto 0 voltios lo vamos a colocar aquí. B menos igual a 0 voltios. Voltaje en la terminal de control negativa. Entonces ahora, el voltaje en la terminal de control positiva, tal como hemos visto que en tiempo T1 igual a 0, tiempo T1 igual a 0, time 1 igual a 0, el voltaje en ese tiempo, en ese punto de tiempo es menos 0.5 voltios. Entonces acá podemos colocar T1, 0 segundos, la tensión en ese tiempo es menos 0.5 voltios. Aquí entonces es menos 0.5 voltios. Y en el tiempo T2, por ejemplo, vamos a exagerar aquí, T2, ¿no? Time 2 era time 1 más un nanosegundo. Vamos a ponerlo por acá.
T1, ¿no? Que era, perdón, 0 más un nanosegundo. Entonces es time 1, T1 más un nanosegundo. Estoy asumiendo que de acá a acá hay un nanosegundo. En ese tiempo el valor del voltaje a partir de ahí es 0.5 voltios. Esto viene así. Entonces esto vendría así. Y esto es el voltaje en la terminal de control positiva del switch, aquí. Bien, entonces que nosotros acá vamos a ponerlo, esto de acá viene así. Entonces en este punto tiempo T2 0 más 1 nano, es 0 más 1 nano, el valor de la tensión es 0.5 voltios y a partir de ahí se mantiene. Bien, entonces ¿qué estamos haciendo allí? De acuerdo a la teoría que nosotros conocemos del switch, sabemos que cuando el voltaje en la terminal de control negativa del switch es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch, como en este intervalo de tiempo, noten acá que el voltaje en la terminal de control negativo del switch, que es lo verde, es mayor al voltaje en la terminal de control positiva en el switch. Lo naranja, entonces cuando B- es mayor a B+, tenemos un switch abierto. Y también de acuerdo a nuestra teoría que ya sabemos de switch, cuando el voltaje en la terminal de control positiva del switch es mayor al voltaje en la terminal de control negativa del switch, es decir, desde este punto, por ejemplo, en adelante, observen cómo lo naranja está por encima de lo verde. Entonces, cuando B+ es mayor a B-, tenemos que el switch es un switch cerrado. Entonces, de este punto en adelante tenemos un switch cerrado y desde este punto hasta atrás tenemos un switch abierto. Pero vamos a aproximar que solamente a partir de este punto T2 en adelante es que tenemos el switch, que el switch está cerrado, y solamente en este punto de tiempo el switch está abierto. Tan solo estamos aproximando, ya que switch abierto es todo este intervalo de tiempo y switch cerrado es de acá en adelante. Solamente estoy aproximando. Bien, básicamente entonces es eso el funcionamiento del switch de este tipo open close, que es el que vamos a usar. Y este punto model SW está R-on igual a 1 mili, significa que la resistencia cuando, o mejor dicho, el switch se modela como una resistencia de 1 miliohm cuando el switch está cerrado. Y esta R-off igual a 1 giga es lo que modela el switch cuando el switch está abierto. Bien, visto eso, vamos a copiar esto y lo vamos a trasladar a nuestro circuito que vamos a hacer. Ok, hasta ahí. Esto ya lo borramos, no lo necesitamos. Bien, y el switch está para este lado. Vamos a ordenar un poco esto. Bien, copiamos, hacemos esto por acá. Está en paralelo con esta fuente. Perdón, esta resistencia. Y vamos a ordenar un poco esto. Ya, listo. Entonces, ¿cómo podemos hallar las condiciones iniciales, ¿no? Ya hemos mencionado hace un momento que para tiempos menores que 0 el circuito está así: 3 amperios, el capacitor, la resistencia, el inductor y la resistencia. Entonces podemos usar este circuito de acá para hallar las condiciones iniciales aquí en el capacitor y en este inductor. Esa sería una forma. Ahora, otra forma sería la siguiente, ¿no?
Observen que el circuito completo está así. 3, capacitor, resistencia, por acá el switch, tiempo igual a 0, la bobina y por acá la resistencia. Entonces observen que el switch se cierra en tiempo igual a 0 y esta fuente se activa en t igual a 0 o en 0 más. Entonces para t menores que 0 tenemos este circuito, para t mayores que 0 tenemos este circuito de acá. En realidad para 0 más, ¿no? Se cerró aquí, se activó aquí en el mismo tiempo. Perdón, esto de acá viene así y acá viene el capacitor. Entonces noten cómo al mismo tiempo que se cierra el switch se activa esta fuente. Entonces yo puedo para este problema enlazar ese tiempo, ¿no? Enlazar el tiempo en que se activa esta fuente con el tiempo en que se cierra el switch, dado que se está haciendo al mismo momento. Entonces esa es otra estrategia que podemos hacer, ¿no? Y ya que nos están diciendo de que se asume que antes del cambio de posición del interruptor el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo, es decir, ha permanecido así durante mucho tiempo, entonces lo que yo podría hacer es activar esta fuente después de mucho tiempo y cerrar el switch después de mucho tiempo, ¿no? Y que ese tiempo sea el mismo. Vale decir que podríamos hacer esto. El switch lo vamos a cerrar después de mucho tiempo. Entonces esto de acá lo vamos a correr. Pongamos, no sé, se me ocurre este es B más, este de aquí es B menos, no sé, se me ocurre 20 segundos, ¿no? Esto de acá lo hemos corrido, entonces tiempo 1 es igual a 20 segundos y acá sería tiempo 2 es 20 más 1 nano, ¿no? Entonces aproximadamente de este tiempo hacia abajo o tiempos menores tenemos un switch abierto, y de este tiempo en adelante aproximadamente de acuerdo a lo que hemos visto acá tenemos el switch que está cerrado, y esta fuente de acá enlazamos con el mismo tiempo de acá, es decir, podemos verlo así. Aquí $20 segundos, tiempo 2 igual a 20 más 1 nano, esto se mantiene y esto es 3, y nuevamente podemos enlazarlo dado que esta fuente se activa al mismo instante que se cierra el switch, ¿no? Si acá se cerraría el switch un segundo y este es 3 mute, ya no podemos aplicar este enlace de tiempo que voy a hacer acá, ¿no? Ya no puedo, dado que este se cierra en un tiempo diferente que en lo que se activa esta fuente, ¿no? Ahí sí hallaríamos las condiciones iniciales del capacitor y el inductor simplemente con este circuito, ¿no? Aunque también lo pueden hacer para este problema, eso les podría quedar a ustedes para comprobarlo, que eso lo vimos en el primer problema también. Entonces aquí es donde esto es lo que el enunciado me dice, ¿no? Antes del cambio de posición del interruptor el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo. Entonces vamos a darle bastante tiempo para que el switch permanezca abierto, y en todo este tiempo de acá hacia acá
hacia allá, en todo ese tiempo el circuito es este de aquí, es el capacitor, la resistencia y el inductor. Entonces aquí es donde yo voy a hallar las condiciones iniciales del problema, ¿no? Nuevamente repito, esto podemos hacer en el enlace de estos tiempos, el enlace entre el tiempo que se cierra el interruptor y el enlace en que se activa la fuente, debido a que se está haciendo según el problema en el mismo instante. Si no, no se puede hacer eso. Trabajamos como ya les he indicado, ¿no? Si no, trabajamos como esto, como ya les he indicado. Entonces, bien, vamos a hacer eso. Aquí ya, entre qué nodo y qué nodo está. Primero vamos con esto de acá, enlazar los tiempos. Entonces esto de acá lo ponemos tiempo 1, se activa en T1 y esto es T1 más 1 nano. Estamos colocando esto de acá. Estamos colocando esto de acá, T1 más 1 nano, ¿no? Después ya coloco que T1 es igual a 20 segundos, ¿no? Y ahora vamos con esta fuente de acá, hasta T1 más 1 nano. Aquí T1 más 1 nano. Bien, veamos. ¿Dónde está? Aquí. Clic derecho. T1 más 1 nano. Bien. Y T1 más 1 nano, sí. Bien. Ahora veamos entre qué nodo y qué nodo tenemos a este capacitor de acá. Lo tenemos entre el nodo, abajo dice N001 y ground, ¿no? Y el inductor entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces esto de acá es N001 y acá está 0, y esto N002 y acá N003. Bien, entonces ya sabemos que para hallar las condiciones iniciales tenemos que establecer estos dos dispositivos, este a 0 voltios y esto a corriente igual a 0, para después ver a qué tensión y corriente se han cargado respectivamente. Entonces clic derecho acá, voltaje en el nodo 1, y entre el nodo 1 y el nodo 0, 0, y la corriente 1 igual a 0 también. La corriente que pasa por la inductancia 1 igual a 0. Entonces le ponemos punto tran igual a 15 y en punto param T1 le colocamos 20 segundos, ¿no? Un tiempo después, o sea, el switch se acciona al mismo tiempo que esta fuente de acá de tipo pulso, ¿no? Al mismo tiempo después que el stop time del punto tran. Bien, veamos entonces qué es lo que sale. Vamos con la tensión. Bien, la tensión nos da 97.297, 97.3 para efecto práctico, y la corriente que pasa por el inductor, a ver, veamos, más o menos 2, sí, 2.027027 amperes, ¿no? Para efectos prácticos 2.027. Bien, ya tenemos entonces las condiciones iniciales en este circuito, que son estas de acá. Corriente esto y tensión esta. Vamos a agregarle entonces, vamos a agregar la tensión inicial. Clic aquí, esto era 97.3 y vamos a ver cómo es que el netlist ha dispuesto este par de nodos, ¿no? en donde está conectado el inductor, ¿no? Entonces acá ponemos
L1 entre que sé que está entre los nodos N002 y N003, pero no sé si va a colocar N002 acá, N003 acá o al revés, ¿no? Porque a veces pasa eso con netlist. View Spice netlist L1 N002 N003, el valor es 10 Henry, la resistencia en serie que es parte del inductor, le hemos puesto un micro ohmio para limitar la corriente que pueda pasar por ahí. Entonces está N002, N003. Entonces esto está entre N002, N003 y tenemos que colocarle esta corriente. Entonces en el punto IC, que es de Initial Condition, corriente que pasa por la bobina 1, si le ponemos positivo, 2.027 A, el simulador va a tomar como que la corriente va a ir desde este primer nodo hacia este segundo nodo. En cambio, que sería, ¿no?, N002 a N003, así N002 hacia N003, hacia abajo la corriente, ¿no?, que está de acuerdo con lo que nosotros hemos hallado. En cambio, nuevamente, si le ponemos esto negativo, el simulador va a tomar como que la corriente va de este segundo nodo hacia este primer nodo, es decir, va hacia arriba la corriente, lo cual no es así, no es lo que hemos hallado en la simulación. Entonces esto no va, hay que ponerle solamente positivo. 2.027, vamos, 2.027, ya, listo, ya establecimos entonces las condiciones iniciales. Ahora regresamos al problema original, ¿no? Ya que tenemos las condiciones iniciales, regresamos al problema original, es decir, cuando el switch se cierra en tiempo igual a 0 segundos y cuando esta fuente de aquí, ¿no?, se activa, ¿no?, en 0 segundos, ¿no?, tal como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no?, que esta fuente se dividía en dos, 3 y acá 3 UT. Entonces esta fuente de acá se activa, ¿no?, en tiempo igual 0 más, ¿no?, al mismo tiempo que este switch se cierra, ¿no? Entonces, como ven, hemos enlazado esos tiempos, ¿no?, ya que el problema se presta para eso. Entonces acá tiempo T1 lo regresamos a 0, ¿no?, y eso va a hacer que esto de aquí, ¿no?, este switch que demoraba 20 segundos en cambiar de estado, y la fuente que hemos visto, ¿no?, esa fuente de corriente empezaba a funcionar. Entonces ahora con tiempo igual a 1 igual a 0, ahora T1 igual a 0, estamos regresando hacia acá, ¿no?, al problema original, ¿no? Esto lo estamos trasladando hacia acá. T1 igual a 0, entonces todo esto viene para acá. T1, este es T1 igual a 20, T1 igual a 0, ahora se traslada hacia acá. Ese es el problema original. Y le vamos a dar, bueno, ¿cuánto tiempo? 15 segundos, pongámosle 10 nomás. Listo, ya estamos listos para simular. Bien, entonces veamos lo que nos piden, que es la corriente que pasa por el inductor. Veamos, ahí la tenemos, en tiempo igual a 6 segundos ya estaba, pero lo dejamos ahí. Bien, entonces vamos a copiar toda esta expresión. No hay que olvidar que esto de aquí, a U menos T, es A menos U, A U menos T es igual a menos A U T. Entonces para esto sería 2.027 menos 2.027 UT. Bien. No hay que olvidar que también estas expresiones senoidales que nosotros estamos hallando teóricamente están en radianes, entonces a la hora de introducirlo al simulador lo tenemos que pasar a grados.
Bien, entonces vamos con esto 2.027, clic aquí, add traces 2.027 menos 2.027 por u time, ¿ya? Más, ¿no?, toda esta parte de aquí, ¿no?, exponencial por todo esto de aquí. Copiemos entonces, más exponencial menos 1.2 por time. Podemos dar clic aquí, ya, todo esto por, abrimos para acá, vamos a quitar este paréntesis, ya, por 2.027 por coseno de 4.75 por, ahí lo cambiamos a grados hexagesimales 180 entre pi, todo esto por time. Entonces con eso ya hemos asegurado este 4.75, lo hemos multiplicado por 180 entre pi para cambiar el argumento a grados, y acá vamos a copiar esto, todo esto ya de una buena vez. Entonces esto es más, y acá cerramos, acá tenemos que cambiar a seno y acá es 2.561 y todo esto de acá se multiplica por, tal como aquí vemos, ut, ¿no?, por el escalón u time. Vamos a ver. Bien, vemos que ambos ejes 10 están comenzando menos 1.6, ambos ejes 10 están terminando en, creo que es 2.8 acá a la izquierda, 2.8 aquí a la derecha, y ambos ejes 10 van en un espaciamiento de 0.4 en 0.4. Ambas gráficas están coincidiendo, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Bien, entonces la respuesta que hemos obtenido acá en la teoría se está corroborando con lo hallado en la simulación. Hay que recordar también que esto de aquí es para tiempos menores que 0 y todo esto de aquí, dado que se está multiplicando por la función escalón, es para tiempos mayores que 0, ¿no?, porque se multiplica por la función escalón, ¿no?, mu de t. Entonces por eso es que acá nos dice hallar IL para todo t. Entonces todo esto es para todo t, tiempos menores que 0, tiempos mayores que 0. Entonces la suma es para todo t. Con eso se corrobora nuestra respuesta ya teóricamente. Vamos allá por simulación. Vamos a guardar el circuito. Este sería el circuito 11. Bien, eso sería todo. Los temas que ya hemos ido desarrollando hasta ahora han sido los mostrados, ¿no?, donde con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ya ha sido concluido. También ya hemos hecho el punto 8, ¿no?, que es el uso de la sentencia punto tran o análisis en el tiempo, y hemos mostrado cómo poder simular las fuentes que aquí se están exponiendo, ¿no? Es importante recalcar que en todas las simulaciones donde se ha usado la sentencia punto tran, se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos trabajando en la parte 9, que trata de los circuitos con interruptores y condiciones iniciales. La parte referente a los interruptores ya ha sido concluida anteriormente. También ya hemos culminado el estudio acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. Asimismo, hemos culminado con las simulaciones de las condiciones iniciales en los inductores
y los circuitos transitorios de primer orden RL. Ahora hemos culminado lo relacionado con las simulaciones de los circuitos de segundo orden, también conocidos como circuito RLC. Por lo tanto, damos por concluido la parte 9. Próximamente en la parte 10, ¿no? Vamos a mostrar el uso de la sentencia .ac. Aquí se mostrará cómo usar esta sentencia para simular circuitos con fasores y obtener las variables circuitales tales como corriente, tensión y potencia. Y también se simulará la respuesta en frecuencia de algunos circuitos tales como los filtros pasabajo, pasalto y pasabanda, ¿no? Por ejemplo. Bien, eso sería todo.